Hola, mi nombre es Jazmín Camarillo. Actualmente curso el quinto semestre en la especialidad de español en la Escuela Normal Superior de La Laguna, cursos regulares. Y el día de hoy hablaré de un tema que es muy interesante. Este es la leyenda. Como seguramente sabes, una leyenda es un texto de carácter narrativo que se transmite de forma oral de generación en generación. Puede haber leyendas que se cuenten a nivel nacional, como es el caso de La Llorona en México, o a nivel estatal, como podría ser la leyenda de la monja de la catedral en el estado de Durango. También encontramos leyendas contadas a nivel local, regional o municipal, como es el caso de la cubana en la comarca lagunera. Bien, una leyenda es un relato que cuenta hechos humanos o sobrenaturales. Esta, como lo mencionaba anteriormente, se transmite a través de las generaciones de forma oral, aunque también puede escribirse y pasar de una familia, clan, un pueblo. Las leyendas relatan hechos y sucesos relacionados con héroes patrios, con criaturas imaginarias, con ánimas, con fantasmas, siendo estas últimas las que estamos más acostumbrados a escuchar. A pesar de que contienen hechos sobrenaturales, milagrosos o criaturas ficticias, las leyendas están consideradas como relatos verídicos, puesto que siempre toman como base un lugar geográfico o un periodo que existió en la realidad. Estas tienen como objetivo darle explicación a un fenómeno. Entre sus características encontramos que se centran en el personaje principal. Las leyendas habitualmente tienen pocos personajes, es por ello que centrarán casi toda su historia en uno solo. Número 2. Se sitúan en un tiempo y un lugar específico. Como mencioné anteriormente, se considera las leyendas como un texto que tiene mitad verdad, mitad mentira, puesto que si bien muchos de los hechos que se desarrollan en esta historia son irreales, la ambientación en realidad existe. El número 3 es que se basa en hechos naturales o sobrenaturales. Aunque esta no es una característica obligatoria, por lo general las leyendas tienden a buscar la explicación de eventos más allá de la comprensión humana. Como siguiente tenemos que parte de un hecho de un suceso histórico en concreto. Las leyendas toman como base algo que ocurrió en la realidad, como una clase de explicación que va más allá de lo que realmente ocurrió en ese periodo histórico. Por último, tenemos que incluir tanto elementos de la realidad como elementos fantásticos. Entre las características tenemos que intentar darle explicación a un fenómeno. Las leyendas, muchas de ellas al menos, buscarán explicar fenómenos naturales, como lo son la creación de la Vía Láctea, el origen de los arcoíris, entre muchas otras cosas. Se transforman a través del tiempo y pueden tener varias versiones. Al transmitirse de forma oral, las leyendas tienden a sufrir omisiones o añadiduras de quien las cuente. Incluso hay leyendas de las que podemos encontrar múltiples versiones dependiendo de la región geográfica donde nos han contado. Volviendo al caso de La Llorona. Cada país latinoamericano tiene una versión de esta leyenda, incluso recibe nombres distintos. Si somos un poco más extremos, esta misma leyenda sufre modificaciones dependiendo del estado de México en donde se cuente. También tenemos que forman parte de la cultura de diferentes pueblos. Las leyendas son una parte primordial de la diversidad cultural que tienen los pueblos o clanes, puesto que plasman un fragmento de su historia. También tienden a transmitir ideas o valores. Y por último, su principal objetivo es darle sentido a una sociedad o cultura. Las leyendas nos permiten apreciar la diversidad cultural y lingüística que tienen las diferentes etnias o diferentes países a lo largo del mundo. Bien, ¿cómo se clasifican? Podemos clasificar las leyendas de dos formas, ya sea debido a su origen o debido a su temática. Según su temática tenemos las leyendas religiosas. Estas nos relatan la vida de santos o de grandes justicieros, como es el caso de la leyenda de la aparición de la Virgen de Fátima o de la vida de San Bartolomé. Tenemos las leyendas escatológicas, creo que estas son las que habitualmente conocemos.
Estas relatan historias que hacen referencia a la vida después de la muerte, a seres sobrenaturales, a fantasmas, a ese tipo de personajes, como sería el caso de la Sayona o de la Errada. Después tenemos las leyendas etológicas. Estas explican cómo fueron creados diversos elementos que componen la naturaleza. Como mencionaba anteriormente, puede ser el arco iris, tal vez los ríos, los lagos, los cenotes, los volcanes, entre algunas otras cosas. Finalmente, según su origen. Estas se dividen en leyendas locales. Estos son relatos autóctonos que son propios de una región o de una provincia. Estas se cuentan en una región geográfica pequeña, como podría ser una ciudad, un ejido, algo así, como podríamos citar el caso de la Taconuda en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Después tenemos las leyendas rurales. Estas son historias que se desarrollan y se transmiten en el campo. Estas son muy habituales en Sudamérica, como tenemos el caso del Silbón o de la Patasola. Tenemos después las leyendas urbanas. Estas son historias que se conocen en la actualidad y aún tienen vigencia, puesto que estas leyendas se desarrollan en épocas recientes o aún se consideran medianamente reales, como es el caso de la leyenda urbana de 7 veces Verónica o algunos creepypastas que circulan por la red. Pues bien, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.